pocos días después apareció en el Caja Madrid, porque sigue siendo presidente de Caja Madrid, y esto es de locos. Bueno, menos de locos porque teniendo la verborrea y teniendo la capacidad de intervenir a las duras y a las maduras de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre ante cualquier asunto que le pase por delante, yo no sé si alguno de vosotros le ha oído decir algo de Bankia. Yo creo que lleva más callada que ese árbol desde que el señor Rato se tuvo que ir, ¿no? No ha dicho ni pío, pero ni pío. Después, como nos ha puesto a caldo a los profesores de instituto, por cualquier meme, pues no es capaz de abrir la boca para decir nada sobre el señor Rato. ¿Sí? Algo gordo le pasa ahí. Pero en todo caso, respecto de las cuentas, Rato dice, en el escrito que le dio a la gente ese día en Caja Madrid, que la principal razón por qué esto haya quebrado es que los reguladores, o sea, la autoridad, ha ido cambiando toda la semana la normativa y ellos han ido con la lengua afuera intentando cubrir la normativa y de última llega un punto en que se han pasado tanto con la normativa que no la pueden cumplir. Ese ha sido el recurso. Es decir, nosotros estábamos haciendo las cosas bien, pero donde ustedes nos pedían 2, a los 15 días nos pedían 7. Y cuando ya estábamos en 5,86, venían ustedes y nos decían que no, que 14. Y así llegó un momento en que esto no pudo más. Es una manera de desviar el problema a que las cuentas se refieren a un contexto. Y si la autoridad cambia el contexto, cambian las cuentas. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el problema por el cual la auditora Deloitte no firmó las últimas cuentas? Había firmado las anteriores, pero no firmó las últimas. Porque esas cuentas decían que Bankia había ganado 307 millones de euros y que el valor patrimonial del banco era de una cifra determinada. Y Deloitte dijo, yo a esto no lo puedo firmar. ¿Por qué no lo puedo firmar? Porque resulta que las participaciones que este banco tiene en empresas, Iberia, Telefónica, Mafre y demás, o sea, todas las empresas en las que tiene invertido dinero en acciones, como un banco de inversión, aquí las tiene anotadas a un valor, y si vamos a la bolsa a ver cuánto valen hoy esas acciones, valen muchísimo menos. Y hay que hacer una provisión que se llama, me prevengo este problema, aunque no las venda, de una magnitud muy importante, 8.000 millones de euros. El valor que tenían en los números de Bankia, esas inversiones eran 12.000 millones. El valor en bolsa en ese momento eran 2.000 millones. Y Deloitte dijo, mire, yo le firmo, pero ponga usted 8.000. Fijaros cómo se negocia esto. ¿Por qué diría 8.000? Vete tú a saber. Pero, o sea, en esa negociación ni siquiera aceptó Rato y compañía poner 8.000. Ni siquiera, y por eso Deloitte dijo, yo hasta aquí llego. Segundo elemento que es todavía más sorprendente, fijaros. Hay una cosa, conocéis el concepto de balance, activo es lo que la empresa tiene, pasivo es lo que la empresa debe, ¿no? El activo, lo que tiene. Cuando se pone lo que tiene, están los bienes, la casa, la mercadería, el coche, los estantes, lo que tiene, el dinero, lo que tiene, y lo que le deben. Lo que los clientes le deben porque todavía no han pagado, ¿verdad? Eso es lo que una empresa tiene. Lo que tiene contante y sonante y lo que le deben. ¿Sí? Eso es lo que está. En el pasivo está todo lo que ella debe. Pues resulta que la ley permite, y eso no está mal, la ley permite que cuando una empresa pierde dinero, Hacienda le debe. ¿Puedo dedicar 2 minutos a esto? Parece, mirad, una empresa gana 100. Sabéis que existe el impuesto al beneficio, ¿no? Que dicen que es el 30%, 31% en España, y cuando se hace la cuenta real, y la han hecho los inspectores y subinspectores de Hacienda, el sindicato de subinspectores que se llama Gesta, que trabaja muy bien estos temas y nos apoya enormemente a todos con la información que da, es sorprendente el trabajo que hace esta gente. Esa gente dice que un impuesto a los beneficios que teóricamente es del 30, luego en realidad las empresas españolas no pagan más del 20, por los gastos deducibles, mil historias. Bien, la cuestión es, gané 100, voy a pagar el impuesto porque gané, la empresa, ¿no? Hagámoslo sencillo, 20%. Paga 20 a Hacienda y se queda con los 80 restantes. Pasa otro año, gana otros 100. Vuelta a pagar 20 y se guardan los 80 restantes. ¿De acuerdo? Ganó 200 en 2 años y pagó 40 de impuestos. Otra empresa, este año pierde 100. El año que viene gana 200. Cuando ganó, paga el 20%, las mismas 40 de la otra, ¿verdad? La otra en 2 años, 100 y 100,
esta en un año 200. Claro, a esta empresa segunda la han perjudicado, ¿verdad? Porque en realidad ganó solo 100 en 2 años. Si el primer año perdió 100, cuando ganó 200 en el siguiente, tomando los 2 años, solo ha ganado 100. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y la ley, que es muy previsora en este sentido, dice: no le voy a cobrar el doble de impuesto a una empresa porque tiene un año malo y un año muy bueno a otra que tiene 2 años normalitos, si lo que ganó es lo mismo. Esa ley existe desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve diciendo: usted este año ha perdido 100, por lo tanto, Hacienda le debe 20. ¿Me seguís? Usted tiene el derecho, el año que viene, cuando gane los 200, a descontarse estos 20 que le está debiendo Hacienda. De manera que me va a pagar los mismos 20 de la otra empresa. ¿Me seguís con esto? Como Hacienda le debe esa cantidad, eso es un derecho que tiene la empresa y está en el activo de la empresa. O sea, le aumenta el tamaño. ¿Sí? Le aumenta el tamaño. Con lo cual, por este mecanismo, mientras más pierda, más grande es, ¿no? ¿Me seguís en esto? ¿Cómo se arregla esto para que no sea un disparate? Porque la ley no es absurda, ¿no? Esto se arregla diciendo: yo le dejo a usted hacer esto si usted me demuestra que pronto va a tener beneficios. Porque entonces, aquí paz y después gloria, ¿no? Pero si su empresa va a seguir teniendo pérdidas, yo no le dejo hacer esto, porque está usted engañando con un valor de la empresa que no es real. Esto se llama activo fiscal. Pues bien, tenía Bankia 4.000 millones en esto que se llama activos fiscales. Y Deloitte sabía que no iba a ganar dinero. Por lo tanto, no los podía tener allí. Ahora, si siempre dice que gana dinero haciendo un manejo de las cuentas para que le dé al menos 300 millones, fijaros el disparate, 300 es una cifra insignificante, podía haber dicho 1 euro. Porque lo que tenía que decir era: gané algo, déjenme tener este numerito aquí. ¿Me seguís? Otro añito más. Entonces, ¿cuál es un problema serio aquí que lo planteas tú en términos contables? Es que hay que juntar la contabilidad que se le cuenta a la gente de la contabilidad que se le cuenta a Hacienda. Y no somos ignorantes, cuéntenosla para que lo entendamos fácil. Y entonces sabremos tener criterio para saber qué hacemos con nuestras cosas, ¿no? Y el remate de esta jugada fue que, como Deloitte dijo que no, Deloitte dijo: yo esto, fijaros por esos 2 conceptos, ¿eh? Cuando luego vino Gorigolsari, no vino, lo trajo rato de la mano negociando que no le investigue, si no, no lo trae, porque así de delincuente son. Lo ponen al señor Gorigolsari, que hace 2 años y poquitos meses se había jubilado y había cobrado 56 millones de euros de indemnización, a la que tiene derecho si es una empresa privada a la que no le tenemos que dar un duro. Si le tenemos que dar un solo duro, ya no tiene tanto derecho. Pero después de 2 años y poquitos meses, que era lo que decía la cláusula de ese dinero, tenía que estar 2 años en el dique seco. A los 2 años poquito ya no fue dique seco, ya se metió en un océano, ¿no? O sea, estaba esperando que lo llamen, dicho en 2 palabras, ¿no? Pues bueno, resulta que como no podía presentar las cuentas porque no se las firmaba Deloitte, y en la bolsa por la mañana la gente mira las cosas, ¿no? Y dice: 30 de abril, tienen que llegar las cuentas de Bankia, y las cuentas de Bankia no llegaron, se venció el plazo legal para presentarlas. ¿Qué hizo el señor Rato? Mandó un escrito a la Comisión Nacional de Mercado de Valores diciéndole: le paso a usted estas cuentas, pero no las del registro, que no las he llevado porque no me las han firmado los auditores. Le paso esto con un nombre que en este caso utilizan expresiones absolutamente incomprensibles: pro forma. Le mando a usted esto que se llama, con comillas, pro-forma. Que tiene que decir exactamente eso, que no sea, se las mando para que les eche un vistazo, pero no se las tome en serio. Pro forma. Y le llamo a esto hecho relevante, entre comillas. Fijaros la movida que se trae. Hecho relevante quiere decir que se les encienden todas las luces al supervisor de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y tiene que informar al público de este dato. Y como informar de ese dato era informar de 300 millones de beneficios y de unos activos estupendos, la Comisión Nacional de Mercado de Valores decidió que no se pudieran comprar y vender acciones ese día en la bolsa. Al otro día las volvió a dejar comprar y vender, asumió el señor Gorigolsari, salió 2 días después que donde decía 300 de ganancia eran 3.500 de pérdida, donde decía 12.000 millones de activos eran 2.000, y las acciones se hundieron, ¿verdad? Pero esta es la situación, así es como se trabaja con estos temas. No sé si te ha ayudado a aclarar un poquito el asunto. Yo es una pregunta muy simple.
He visto por ahí, por internet y tal, que dado el proceso judicial en el que está metido Bankia, cabe la posibilidad de que se puedan bloquear provisionalmente las cuentas una vez que empiece el proceso jurídico. Eso es cierto. A ver, soy mucho más breve. No asumáis la palabra corralito en este asunto. Y aquí hablo no solo porque el tema me importa, sino porque, como se habrá notado por el deje, nací en Argentina, me conozco el sentido de la palabra corralito. El corralito de Argentina es una cosa, la situación nuestra aquí es otra. Y el que cometió la enorme imprudencia de en su blog, porque en el blog se ve que cada vez son más imprudentes los que se meten sin pensar lo que dicen, el que en su blog dijo: en España puede producirse un corralito, y usó la palabra corralito para España y la lanzó Urbi et Orbi, fue un economista, Paul Krugman, que es bastante reconocido en nuestro medio, digamos, porque es un keynesiano, no es un ortodoxo de la escuela clásica, ¿no? Pero ahí el señor Krugman metió la pata hasta tal punto que después se desdijo y dijo: bueno, en realidad no quise decir eso, ¿no? El corralito significó en Argentina, traducido a nuestra situación, que al mismo tiempo que los bancos nos dicen: no puede usted sacar su dinero, nos saliéramos del euro. Si en el mismo acto los bancos dijeran: no se puede sacar un duro, el motivo será fundamentalmente porque lo que se está haciendo al mismo tiempo es salirse del euro. Por tanto, mientras no nos saliéramos del euro, y no habláramos de salirnos, sino mientras no se saliera del euro, no se puede trasladar la idea del corralito. ¿Cuál es la razón? Los depósitos en Argentina en aquel momento, muchos de ellos estaban en dólares, o sea, en una moneda distinta de la moneda nacional. Entonces, como se estaba hablando de que se salía del 1 a 1, que un peso valía un dólar, la gente dijo: voy a por mis dólares. Es como si nosotros fuéramos a por libras esterlinas, no por euros a nuestro banco. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando la gente va por los dólares, entonces le hicieron el corralito. Y en Argentina, la gente que tiene dinero en dólares en los bancos es un porcentaje reducido de la población. Con lo cual, a pesar de que afectó a gente normal y corriente como cualquiera de nosotros, el porcentaje de población afectada no fue mayoritario. En España, muchísimos españoles y españolas tenemos cuenta corriente todos, porque nosotros funcionamos a través de los bancos para muchas cosas, allí no. Entonces la medida tiene otra dimensión. Conclusión que yo saco: nuestro dinero en las cuentas corrientes de los bancos no corre peligro mientras nosotros no nos espantemos. ¿Sí? Es decir, para salir de una sala de una discoteca en la que hay humo, la única manera de que nadie se haga daño es que salgamos todos andando despacito, ¿verdad? Como uno se ponga a correr y los demás le quieran seguir, ahí se quedan unos cuantos, ¿no? Ese concepto de pánico, en tanto nosotros no lo traslademos y en tanto no se plantee el problema del euro, no lo podemos considerar de la misma manera. ¿De acuerdo? Y mirar, aprovechando lo del euro, porque es otro tema que nos da vuelta, ¿verdad? Podríamos salir, no sería bueno salirse, quedarse, ¿no? Es otra historia que nos ronda, ¿no? Y hay quienes defienden que salirse del euro sería una manera de empezar a resolver directamente nuestros problemas, digamos, ¿no? Yo hago solo un comentario respecto a este asunto que nos tiene que hacer reflexionar sobre las dificultades o los inconvenientes que tiene salirse. Si un partido político dijera: propongo salirme del euro, fijaros que no lo hizo el partido griego de izquierda radical Syriza, no lo dijo. Lo que ellos decían era renegociar la deuda, retrasar los pagos, pero mantenerlos en el euro. No dijeron salirse. Si un partido político dice: porque a los ciudadanos hay que decirles la verdad, ¿sí o no? Porque si no, es que también queremos engañarnos entre nosotros, ¿no? Pues no, el partido que yo quiero votar, quiero que me lo diga. Por lo tanto, que me diga que nos vamos a salir del euro. Ese partido que propone salirse del euro va a tener que admitir que yo, que le voy a ir a votar, antes de pasar por la urna, pase por el banco y coja los euros míos. Y mi comportamiento va a ser un comportamiento normal. Es decir, si nos vamos a salir del euro para ir a la peseta y lo que se intenta es devaluarla, pues déjenme sacar mi dinero que lo tengo en euros y cuando lo hayan devaluado, vuelvo yo y lo cambio por el nuevo valor. No quiero perder dinero. ¿Sí o no? No quiero que me lo conviertan ellos a 1,4 como se hizo en Argentina, cuando resulta que el valor era 3. Por cada uno tenía que poner 3 y me daban solo 1,4. ¿Sí? Que fue lo que se hizo allí en la conversión. Entonces hay que admitir que si a la gente le propone salirse, lo primero que va a hacer la gente es ir a por su dinero para
después volverlo a cambiar y no querer especular, sino simplemente querer salvar su espalda, ¿verdad? Con lo cual el mecanismo de salirse del euro o no salirse del euro tiene estas dificultades. ¿Qué tendría que ocurrir? Que votemos a alguien que dice que no se va a salir, pero que no les guiñe el ojo a los otros diciendo cuando yo gane voy a salir, o sea, estamos buscando un candidato que nos mienta. Volvemos al problema de la política cuando las finanzas son las que mandan, ¿no? No sé si me consigo explicar, ¿no? Dice que a las 9 y tenemos hasta las 9:30, o sea que seguimos. Tenemos toda la vida aquí. Estoy de acuerdo con el compañero. 9:30. No sé si el volumen porque yo suelo hablar muy alto, si molesta a los vecinos, no lo sé. Pero en todo caso, si no es esa la razón, no hay ninguna. Sí, da un poco igual porque esta plaza la hemos pagado todos los que estamos aquí. También aprovecho para recordar que en la plaza de al lado hacemos esto, que normalmente con menos gente, os animo a todos a venir, todos los sábados a las 11 de la mañana. Y bueno, aparte de una pregunta que te quería hacer, bueno, primero darte las gracias por venir y por lo bien que has explicado el tema de Bankia. También quería aprovechar para... Nosotros en la Asamblea del 15M hacemos, no solo convocamos actos divulgativos, sino que hacemos cosas para intentar arreglar un poco lo que está pasando, como el tema, como he comentado, lo de los desahucios y demás. La siguiente acción que vamos a tomar la semana que viene es acudir el martes, vamos a quedar a las 7 de la tarde en Alcorcón Central a apoyar la marcha minera que llega. Os invitamos a todos a que vengáis, porque realmente es bastante fuerte lo que está pasando en Asturias. La pregunta que quería hacerte, o pedirte, no más que una pregunta, es pedir, bueno, es una pregunta y una petición. Quería preguntarte si el proceso que se está dando ahora de fusión del CaixaBank con cajas como Banca Cívica, que ya es una fusión de cajas, podría dar lugar a algo parecido a lo de Bankia, porque a mí me huele parecido. Y luego quería pedirte si podrías explicarnos brevemente en qué nos afecta el tema, porque el tema del rescate saltó un poco a raíz de lo de Bankia. ¿Cómo se reduce eso? Hemos visto lo que ha pasado en Grecia. Es preciso que aquí pase lo mismo, ese desastre económico que ha asumido, que ha hecho que los griegos empiecen de repente a suicidarse enfrente del Congreso. Bueno, antes que nada, en relación con el tema de los mineros que los has mencionado tú, es que nos han robado demasiadas palabras, ¿no? Es decir, resulta que los subsidios son para los mineros, ¿no? Los subsidios son para las empresas de la minería, ¿sí? Y las empresas de la minería funcionan con subsidios desde hace un porrón de años. Y entonces la cuestión es, aunque no se haya firmado ningún contrato, porque así como yo no tengo firmado un contrato con los jóvenes que dice que con su aporte a las pensiones públicas voy a cobrar yo la pensión, igual que hoy yo se la pago a los que están jubilados, y no he firmado ningún documento donde dice que me he comprometido a esto, porque es un pacto entre la gente, es un pacto social, es un pacto intergeneracional que está asumido y que es real. Con el tema de las subvenciones de la minería, tú dices, bueno, si la subvención va a la empresa, y esas empresas han obtenido beneficios y han pagado los sueldos, si resulta que los sueldos han ido a los trabajadores y los beneficios van a la empresa, los que han heredado los beneficios, los herederos de esos beneficios, le sacan rendimiento a ese dinero porque con eso invierten, ¿verdad? Por lo tanto, es un patrimonio que da renta, ¿verdad? ¿No podríamos suponer que lo que los mineros daban en herencia para igualar la situación era el puesto de trabajo a sus hijos? Y que lo que garantizaba el minero era el empleo de sus hijos, y por lo tanto, si usted le corta al minero ahora, tendría que también cortarle al otro el derecho a sacarle rendimiento a su herencia. Claro, esto pone en discusión el concepto de propiedad privada, ¿no? Claro, qué bonito. Pues cuando el concepto de propiedad privada entra en colisión con el derecho al trabajo, ¿cuál de los dos es el más importante? La reforma laboral que hoy nos están haciendo coloca el derecho de la empresa, coloca el derecho de la propiedad y la gestión por encima del derecho del trabajo. Y así es como se están cargando todo lo que el Estatuto de los Trabajadores planteó en el año 80 y que llevan 20 años recortando, ¿no? Pero volviendo al tema que planteabas de CaixaBank, hay una diferencia importante entre CaixaBank, que era la Caixa, ¿no? Y Caja Madrid.
que después acabó siendo Bank. CaixaBank es la transformación de la Caixa, igual que Caja Madrid es la transformación de Caja Madrid en Bankia, allí es en CaixaBank. El bank de los dos es el mismo proceso, ¿sí? Ahora bien, hay una diferencia importante de cómo ha gestionado la Caixa sus negocios y cómo lo ha hecho Caja Madrid. La Caixa está mucho menos afectada por la burbuja inmobiliaria, lo que le plantea una situación diferente a día de hoy. La principal estrategia de CaixaBank, de la Caixa, fue la inversión en grandes corporaciones. Tiene una empresa creada aparte que gestiona sus participaciones industriales. No recuerdo el nombre ahora. Criteria, muchas gracias. La empresa Criteria, o sea, la sociedad Criteria, es la que se hizo cargo de todas las participaciones industriales de Caixa. Allí es donde tiene la gran estrategia financiera de la Caixa. De ese proceso depende que CaixaBank entre en una situación delicada o no, de ese proceso. De hecho, Caja Madrid, no conozco el caso de CaixaBank en este aspecto, una de las formas que ha tenido tanto Caja Madrid, tanto Bankia como todos los demás, de disimular la morosidad, de que no se notara tanto esto que decía de las cuentas. ¿Cómo no se ve que está en quiebra, no? Pues si tú consigues que deudores que no te van a pagar no figuren como deudores que no te van a pagar, consigues ocultar la quiebra, ¿verdad? ¿Cuál es un procedimiento para no hacer morosos a algunos? Renegocias la deuda. Es decir, le dices, tu deuda acaba de vencer y no me la vas a pagar. Teóricamente eres un moroso, pero te la voy a refinanciar. Esto es, firmamos un nuevo contrato por el cual yo te doy el dinero para que me la pagues, por lo tanto no es morosa, pero ahora tú me debes ese dinero que te acabo de dar para que me la pagues. Y me la vas a pagar más elásticamente, más largo, con menos intereses. Eso se llama refinanciar. Eso se hace de siempre, cuando se consigue mostrar que la dificultad es coyuntural y a medio plazo se sale de esta, ¿no? Pero si la situación no es coyuntural, sino que es una crisis del calibre de la que tenemos, se han hecho renegociaciones con empresas que no dan garantías de poder pagar la renegociación. Claro, cuando viene alguien y mira con lupa esos números, traslada a morosos buena parte de estos activos financieros, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces en el caso de CaixaBank, te repito, yo desconozco un tema importante, lo desconozco profundamente. ¿Por qué fracasó la negociación entre Bankia y CaixaBank para fusionarse? ¿Cuál fue el motivo? Porque hubo esa negociación antes del final de esta experiencia de Bankia, ¿no? Y esa negociación fracasó. Se argumentaba superficialmente que es la eterna historia entre Cataluña y Madrid, ¿no? Una manera de ocultar el problema, como si no pudiéramos montar una selección y ganar un campeonato, ¿no? Quiero decir que no es ese el caso, ¿no? Pero quizás sí tenga importancia el hecho de que crear un banco juntando Bankia con CaixaBank hacía uno de los 5 bancos más grandes de Europa, ya no de España, que vamos, sobrepasaba al Santander y al BBVA de sobra, ¿no? Entonces, la posibilidad de que existiera un competidor no en igualdad de condiciones con los otros, que son los que se van a quedar con el negocio, sino uno muy superior, con una cuota de mercado inmensa, probablemente haya tenido algo que ver, ¿no? Pero es una hipótesis de trabajo, digamos, ¿no? No es información que yo conozca, ¿vale? Había habido otra pregunta. Me habías planteado, perdonar. Yo, sí. Si podías explicar el tema del rescate. Ah, el tema del rescate, que ya es cambiando de tercio y hablando del rescate de España, ¿no? Ya es el rescate de las cuentas nuestras, ¿no? Claro, durante todo este tiempo se ha producido un trasvase de deuda privada a deuda pública, ¿no? Todo este mecanismo ha trasladado deuda privada a deuda pública, ¿sí? Claramente, ¿no? Entonces, de repente, nosotros teníamos uno de los estados menos endeudados de Europa y del mundo. Llegamos a tener solo el 37% del llamado PIB como deuda. Y os cuento la que tiene desde hace décadas Italia. Italia pasa del 100% desde hace 20 años. Tener el 30% era una deuda mínima. Y además llegamos a dar superávit. Esto es, en lo ingresado y lo gastado de cada año, nos sobraba dinero. Una cosa es la deuda y otra cosa es el déficit, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Pero teníamos antes de que estalle la crisis esta situación. También hay que decir que uno de los motivos por los cuales teníamos superávit,
o sea, el presupuesto ingresaba más de lo que gastaba, tenía que ver con la propia burbuja inmobiliaria. Es decir, tenía que ver con que toda esa dinámica productiva generaba recaudación. Cuando se pincha la burbuja, esa recaudación se hunde. ¿De acuerdo? Y lo que han decidido hacer es resolver el problema reduciendo el gasto, no solamente tanto como esto, sino mucho más todavía, porque hay que desmontar el Estado, hay que desmontar los servicios públicos y aprovechemos la volada que vienen bien dadas, ¿sí? Sino que lo que no se ha planteado es qué impuestos nuevos podemos poner para recuperarnos de eso que hemos perdido. Y la pregunta se la han hecho. Y la respuesta que nos dan es, subamos el IVA. Es decir, sigamos friendo al personal, que no solo paga sus deudas religiosamente, sino que además come, se transporta, se viste, lee los periódicos, va al cine, toma un cubata, porque la gente curiosamente sigue manteniendo esos hábitos. Y les pillemos allí. Les pillemos donde van a ir a gastar en medicamentos, en libros, cuando hacenlo, si los tenemos a tiro. ¿Por qué no se hace la pregunta de ¿se podrá sacar dinero de otro sitio? Porque dinero hay a expuertas, ¿no? Fijaros que no le están dando la maquinita, ¿no? Cuando yo era más muchacho, como algunos de los jóvenes que estáis aquí, se hablaba de darle la maquinita, había inflación y se arreglaba el problema, ¿no? Ahora no le está dando a nadie la maquinita, los dineros son números raros que andan volando por ahí. Pasta hay de sobra desde los años 70. Hace 40 años que la pasta nos inunda, solo que no nos han repartido bien, pero nos inunda la pasta, ¿sí? Entonces de lo que se trata es de que la pasta llegue, ¿no? De que la pasta llegue a los sitios. Pues mire usted, creémosle entonces, dicen, las mejores condiciones para que esa pasta aterrice. No, mire usted, vamos a por ella. Es decir, vayamos a por pasta donde está la pasta. Y como hay muchísima pasta que se ha enriquecido especulativamente, pillemos pasta de donde está la especulación. Y cuando desde hace 12 años la organización en la que yo estoy, ATAC, nació con esas siglas, por eso la doble T, exigiendo lo que llamábamos la tasa Tobin, que sonará mejor que impuesto a las transacciones financieras, que estamos diciendo, cojámosle IVA a los que compran y venden activos financieros. Mire usted, ese IVA, claro que queremos un IVA que a las transacciones, ¿no? Igual que yo cuando hago una transacción. Pero esto se lo vamos a cobrar a los que compran y venden activos financieros, porque resulta que con esa compra y venta de activos financieros nos crean muchísimos problemas. Y queremos hacer dos cosas. Primero, al ponerles el impuesto, le vamos a hacer menos operaciones de compra y venta, porque se las vamos a poner más caras, y además, si se empeñan en seguirlas haciendo, pues nos van a tener que dar una tajada. ¿Sabéis qué porcentaje ha aprobado el Parlamento Europeo para que se implante el ITF en 9 países de la zona euro a partir del 2014? Y se recogerán, según sus cuentas, 80.000 millones de euros al año recaudados con este mecanismo. ¿Sabéis cuál es el tipo impositivo? El 1% para las operaciones más normales y el 0,01% para las operaciones en los mercados llamados de derivados. Con un 1%, hoy un 0,01%, se recogen, según dicen ellos, 80.000 millones de euros al año. Claro, cuando surgió esto en los años finales de los 90, decíamos nosotros, dinero para el desarrollo, dinero para la pobreza, dinero para que todo el mundo tenga agua, todo el mundo tenga letrinas, dinero para igualar la desigualdad mundial. Hoy habrá que decir también para recuperar a los contribuyentes europeos de la sisa enorme que se les está haciendo, ¿verdad? Y habrá que redefinir los términos, ¿verdad? De cuánto para una cosa y cuánto para otra. Pero el tema del rescate nos lo han situado en los términos de reduzca usted gastos, que entonces esos dineros que están dando vuelta van a aterrizar a hacer negocio en su territorio. Nosotros decimos, para rescatarnos, si es que hay que hacer eso, nosotros vamos a ir a por el dinero donde está y vamos a coger ese dinero para cubrir el problema y no tenemos tanta urgencia porque vengan esos que van a venir cuando esto esté absolutamente asfaltado para sus intereses, porque esto es posible y se puede hacer. Claro, Europa no tiene un sistema fiscal unificado. Europa no tiene armonización fiscal. Europa se fundó allá en el año 57 en Roma, teniendo entre sus 5 países fundadores un paraíso fiscal que tiene derecho de veto. Luxemburgo puede vetar cosas de la construcción europea y es un paraíso fiscal.
Claro, tú dices, decía el compañero, es viable, es realista lo de una banca pública. Y os cuento si es viable o realista lo de que desaparezcan los paraísos fiscales, ¿verdad? Pero es que claramente de allí nos bombardean, ¿no? ¿Y los gobernantes qué dicen? ¿Habéis oído alguna vez algún gobernante, algún político, alguien que defienda la lógica de los paraísos fiscales? Y si usted no lo defiende, ¿por qué no lo ataca? Es decir, si de ahí es de donde nos tiran con munición. Es que estamos en una guerra donde no vamos a ir nunca a donde está la munición del enemigo. Pues el tema de los paraísos fiscales es indisoluble, el tema de impuestos globales, no el impuesto indirecto a nuestro consumo, el impuesto a los beneficios de las empresas. No puede ser que Inditex, cuando monta su tienda, ¿cómo se llama? La tienda virtual, cuando Inditex monta su tienda virtual, coloca las oficinas en Irlanda, porque todo lo que se venda por Irlanda tiene un 10% de impuesto al beneficio, y aquí en España, aún con todos los descuentos, tiene un 20%. Y en reconocimiento al señor Amancio Ortega, debo de decir que sí, que un señor que se va para pagar menos impuestos fuera a otro sitio, no fue a la reunión que Zapatero convocó de los grandes empresarios españoles hace un año y pico en la Moncloa para no salir en la foto, ¿no? Por lo menos tenía la delicadeza de decir, yo no soy un patriota español para que a mí me llamen a ver cómo resolvemos los problemas de este país. Todo se ha dicho en beneficio del señor Amancio Ortega, ¿no? Pero lo cierto es que el tema fiscal es decisivo, y nos han hecho creer que los impuestos son malos, y nos han hecho creer que los funcionarios somos todos unos vagos y maleantes, y nos han hecho creer una serie de asuntos que cuando planteamos banca pública, por ejemplo, y tú dices, ¿quiénes trabajan en la banca pública? Mire, 3 niveles. Los empleados, los bancarios, por oposiciones, mire usted, por oposición, como yo, que soy profesor de instituto, y que si yo incumplo determinadas normas me fríen, porque como funcionario tengo una serie de obligaciones. No hay que complicarse demasiado. Si usted está por oposición en un banco y el banco tiene una normativa, cúmplala a rajatabla. No se vaya a desviar ni un milímetro, porque le vamos a freír igual que un médico de un hospital público, igual que un profesor de un instituto, igual que un policía. ¿Sí? Ahora tú dices la figura del funcionario, la palabra funcionario, para hablar del empleado bancario, y la gente se empieza a tentar la ropa, ¿no? Dice, coño, ¿cómo es esto? Si los funcionarios básicamente somos vagos. ¿Cómo vamos a conseguir que funcione bien un banco con vagos de bancarios? ¿Sí? Primer problema serio que se plantea. Y entonces uno puede decir, mire, vamos a hacer un código de conducta con penas fortísimas a quien incumpla sus obligaciones laborales en la banca pública. En la privada, claro, que quiere que la gente ya sabrá, y si comete un delito que lo lleven al juzgado. Pero hay errores o fallos o incorrecciones que no se pueden cometer en una banca pública, porque está tasado que usted es inmediatamente despedido y que usted puede ser sancionado de una manera en que no se hace en otros sitios. Por ejemplo, ¿no? Por señalar un ejemplo significativo en este sentido. Con el tema de los impuestos. Y luego en la banca, segundo nivel, los gestores profesionales, mire, contratados y despedidos si llega el caso, con lo cual los gestores profesionales son el nivel de la toma de decisiones de la gestión bancaria, digamos, ¿no? Y por encima de eso, la gestión política, que no será la gestión pública que traíamos de las cajas de ahorro, ni será el Estado nombrando comisarios políticos, que tendremos que inventarnos el sistema ciudadano, social, de representación en la asamblea que decide las políticas de esa banca pública, esos 4 años y no más tomar. Es decir, la rotación fuerte de esos cargos. Nadie puede pensar que pueda vivir de hacer eso, mientras esté que le paguen. Ahora se han inventado de no pagar. Mientras esté que le paguen. Pero usted rota, porque aquí a este nivel, no hay que ser profesional ni bancario. A este nivel lo que hay que ser es una persona que traduzca las políticas que se deciden de fomento del crédito y de condiciones laborales de los empleados a su instancia. Y para ese trabajo lo que hay que tener es una determinada cualificación personal y un empeño en hacerlo. Y la rotación da sobrados ciudadanos en este país que se pueden hacer cargo de esto. Ese esquema, por ejemplo, es un esquema que modifica radicalmente el concepto que nosotros podemos tener ahora de los políticos mamoneando en los consejos de administración, los gestores sometiéndose a las conveniencias del clientelismo del lugar en el que trabajan, y los empleados cerrando los ojos ante todos los asuntos y solo preocupados por sus condiciones laborales, ¿no?
y los impositores freídos por la circunstancia externa en donde les aparentan representación, pero de últimas ni pinchan ni cortan, ¿no? O sea, que si cambiamos el concepto de funcionario, no pensando en estabilidad en el empleo y vagancia, sino pensando en un código de conducta muy riguroso y con un acceso contrastado al empleo, que es lo que originalmente era ser funcionario, fíjate cómo el tema cambia de tercio, ¿no? Con los impuestos pasa lo mismo. Recuperemos el sentido del impuesto, solo que de qué impuestos, a quiénes se le cobra, quién gestiona su uso y cómo se controla. Yo, por ejemplo, ayer decía en Sol, porque lo planteó una persona que preguntó qué pasa con el fondo de pensiones, con las pensiones públicas, no las privadas. Que los que tengáis pensión privada sabéis que estáis perdiendo dinero en este tiempo y que mejor es que no te pille con 75 años, ¿no? Porque con esto de que después las cosas remontan, tú te has muerto, ¿no? Con lo cual probablemente sea bueno para dejar una herencia infinita, que nadie la cobre nunca. Pero como alguien quiera usarla en un momento determinado y le pilló la bolsa bajando, se acordará del que le propuso hacer un fondo privado de pensiones, ¿no? Pero el Fondo Público de Pensiones, ¿sabéis vosotros que nosotros hemos ahorrado 66.000 millones de euros en estos últimos 15 años, desde el Pacto de Toledo de las pensiones? Hemos ahorrado ese dinero que se llama Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Qué quiere decir? Que aquí todos los años las pensiones se cobran porque los que estamos trabajando ponemos el dinero todos los meses para que los jubilados y pensionistas cobren todos los meses. El dinero es como los impuestos, de hoy para hoy. No es financiero, ni le pedimos intereses, ni cosa que se le parezca. Se recoge el dinero de los que trabajan y se les da a los que se han jubilado. ¿Sí? Ese es el mecanismo del Fondo Público de Pensiones, que le llamamos de reparto. Nos repartimos la pasta. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Ahora bien, por años, las pensiones públicas han dado superávit. Es decir, se ha recaudado más dinero del que se ha pagado de pensiones. Vinculado también al boom del empleo y del crecimiento económico de los años 90, ¿verdad? Llegamos a tener 65.000 millones en ese fondo de reserva de las pensiones públicas. ¿Para qué lo tenemos? La ley dice que si se presenta el caso en que no alcance el dinero porque se tenga que pagar más de lo que se cobra, se tire de ese fondo. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede pasar que no alcance? Porque la proporción entre la gente que cobra y la que está trabajando se modifique, o porque la cantidad que cobran los jubilados supera la capacidad de recaudación, distintas razones, o una crisis económica que manda al paro un montón de gente y no se recauda lo suficiente. Con toda la que está cayendo, los 4 años que llevamos, todavía no ha habido que tirar de ese fondo de reserva. O sea que no nos creamos el cuento de que lo más peligroso de nuestras vidas es la pensión pública, ¿no? Y que de repente va a haber tantos españoles como chinos, perdón, se me ha ido usando el cielo al revés, vamos a quedar tan pocos españoles como luxemburgueses que no va a haber suficiente para pagar a todos los jubilados que van dando vueltas por el mundo y que como son españoles tienen derecho a cobrar. Esa situación demográfica, digamos, ¿no? Pues bien, ¿dónde está el dinero? Porque la pregunta de la compañera anoche era, ¿y esa pasta? Se ha quebrado Bankia y la pasta está en Bankia, ¿quién dice que vamos a recuperar ese dinero? ¿Sí? Porque se nos mezclan las cosas mucho con la pasta, ¿no? Cuando se creó este fondo en el Pacto de Toledo, se decidió, con buen criterio, el dinero del fondo de reservas solo puede estar, no en un cajón guardado, sino invertido, para sacarle un rendimiento, en activos de la máxima seguridad. ¿Vale? Eso en los años 90, ¿no? ¿Qué quiere decir? Activo de la máxima seguridad. A ver quién me lo dice. ¿Cuál es el activo más seguro de todos los activos en los que uno puede poner la pasta? Letra del Tesoro. Letra del Tesoro, bonos del Estado, obligaciones del Estado, del Reino de España, deuda pública, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la ley decía, el dinero en deuda pública, que va a dar el 2%, el 2,5%, no el 8 o el 9%, pero lo tenemos seguro. Con lo cual el dinero de nuestras pensiones está invertido en deuda pública. Y casi todo él en deuda pública española. O sea, es nuestro Estado el que nos está custodiando y guardando ese dinero. No está en ninguna cuenta de ningún banco situado, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea que veamos que el tema da esas seguridades, ¿no? Ahora bien, a nivel de anécdota, en el primer gobierno de Zapatero, no en el segundo, sino en el primero, se modificó esta ley. Estoy hablando del primer gobierno que era año 2004, 2006, creo recordar que fue en el 2006, ¿no? Todavía no se había aparecido la crisis, ¿no? Se modificó la ley
para permitir que hasta el 8% de ese dinero se pudiera invertir en bolsa, pero también en empresas solventes y seguras, léase nuestras grandes corporaciones, ¿no? Se habilitó eso porque se dijo, hombre, no hagamos el tonto, con todo lo que se está ganando en bolsa, ¿qué sentido tiene que los ahorrillos de los españoles de sus pensiones estén al 2%, cuando nosotros, que somos geniales gestores, podemos hacer un enjuague y a una parte de ese dinero sacarle el rendimiento de bolsa, que subía al 15 o el 20% anual, ¿verdad? Se tomó esa medida. Como les vino a ver la crisis, no llegaron a hacer la inversión. Pero esa medida, mucho más que la habilidad de sacar un dinerito extra para los pensionistas, era tener una cantidad de dinero importante disponible para apoyar la cotización de nuestras grandes corporaciones en bolsa cuando podían tener algún problema. O sea, les venía a ver la Virgen a Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, ACL, Acciona, OHL, a todos estos, de que el Estado podía llegar en socorro en un momento determinado a comprar acciones de estas para mantenerles la cotización, ¿no? Pues eso no se llegó a hacer, con lo cual, por suerte, el dinero nuestro sigue estando ahí. Pero os añado un detalle que a la cosa la hace además más perversa todavía. ¿Os acordáis la historia de las agencias calificadoras? Moody, Standard & Poor's y Fitch, que también parecían las tres hermanitas de la calidad, ¿no? Pues esas agencias calificadoras le ponían a muchos activos las 3A, que también nos lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante poner las 3A a determinados activos, aunque no fueran 3A? Porque los fondos de pensiones privados y públicos del mundo solo pueden invertir en activos que tengan las 3A, porque se supone que son los seguros. Entonces, ponerle las 3A ha hecho que el fondo de pensionistas de teléfono de Japón, de Tokio, que el fondo de pensiones de los maestros de colegio de California, que incluso nuestro propio fondo de pensiones de las reservas, se pudiera invertir en esos activos, porque quienes lo hacían se cubrían la espalda si aquello tenía problemas, porque lo habían hecho cumpliendo con la ley que les obligaba a ponerlos en activos de 3A. ¿Sí? Y ahora quisiera no volverme a ir por las ramas, ¿no? Yo he querido plantear el tema de la banca pública, que es algo que no ha surgido como gran debate, pero me gustaría solo dejar la idea de que no abandonemos la discusión de la banca pública porque no nos gustan las cajas, como están o como han funcionado, porque estemos quemados de la corrupción y el clientelismo, porque no confiemos en nuestros políticos, porque es probablemente la gran ocasión que tenemos de que nuestros dineros se utilicen para cuestiones que tengan que ver con nuestra calidad de vida y que tengan que ver con nuestra seguridad de empleo y que tengan que ver con la sostenibilidad. Es una ocasión que no debiéramos de dejar pasar. No tenemos que hacer como los austríacos, que como no tienen cajas de ahorro y plantean una banca pública en Austria, tienen que inventarla. Y entonces proponen crearla como una cooperativa, como una manera de tener un tipo de empresa democrática, por decirlo así, ¿no? Nosotros no tenemos que empezar por ahí, tenemos las cajas, somos realistas. Cuando decimos las cajas, banca pública, hacemos un ejercicio de extremo realismo. Están ahí, se las ve, el Estado ha entrado, efectivamente, somos los dueños y lo han hecho mal. Esto no es utópico. ¿Por qué no lo hacen nuestros políticos de los partidos mayoritarios? Es algo que habría que preguntarles, ¿no? Yo me enrollo demasiado, debo decir. En fin, nos tenemos casi que ir a cuenta de mi última. Te tocaban. Sí, también. Primero, agradecerle su presencia y a las dos compañeras de interpretación de signos, que es muy importante. Agradecerle también todo cascada de información que nos está dando y aclarándonos muchos conceptos. Mi pregunta es, sabiendo todo esto, teniéndolo claro, ¿qué opciones? Porque yo no voy a estar esperando a que me rescaten. ¿Qué opciones, como pueblo, como ciudadano, puedo llegar a tomar para que esto no siga adelante, que mañana no sea otro día más, y mucho menos esperar hasta las siguientes elecciones? ¿Qué opciones podemos tener el pueblo y los ciudadanos para cambiar esto de una forma inmediata? No esperar más, no seguir en más búsquedas,
de soluciones, sino tomarlas nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Y muchas gracias. No sé si voy a satisfacerte la pregunta, ¿no? Sino si quieres, la exigencia política que tú planteas, ¿no? Es decir, esa pregunta se la podría hacer a cualquiera de todos nosotros, no a mí, ¿no? Es decir, yo no me cargo de ningún plus de autoridad por el hecho de haber contado estas 4 historias que me conozco para poder contestar como pregunta a lo que tú has hecho, ¿no? Tú has planteado un desafío político y has planteado el desafío, yo creo que en sus justos términos. Es decir, propuestas, tenemos toneladas, propuestas a montones. El 15M tiene un repertorio de propuestas increíble. Los movimientos sociales que existimos en Madrid, con mucha antelación al 15M, en el Foro Social Mundial, por ejemplo, tenemos propuestas a puñados. Casi todo Kiski tiene propuestas. El problema no está en no saber qué hacer, sino el problema político está en cómo conseguir que se hagan las 4 o 5 cosas fundamentales en las que estamos todos de acuerdo. Llevamos un proceso, yo creo que muy importante, de encontrar esa media docena de asuntos en los que estamos todos de acuerdo. Que no nos ayudan los políticos de los partidos, no nos ayudan los sindicalistas de los sindicatos, ni nos ayudan los responsables de determinadas organizaciones. Lo estamos haciendo a pelo, ¿sí? Ese trabajo es el que hacemos en el 15M. Y yo creo que eso ya es algo. Si nosotros sabemos reducir a elementos claves nuestra acción política, hemos avanzado. Ahora, ¿cómo se concreta eso políticamente? Pues mira, esa es una pregunta que yo me hago exactamente igual que tú, y podría haberla hecho yo al conjunto de los que aquí están diciendo, bueno, solo os pido como retribución a lo que acabo yo de hacer, que me digáis cómo lo llevamos a cabo, ¿no? ¿Sabes? O sea, no creo que esta manera de plantearnos mano a mano el asunto nos vaya a dar una respuesta. Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo que la Europa que se está construyendo no solo no es capaz de resolver los problemas que tenemos, sino que además los agrava. Por tanto, otra Europa es imprescindible. Y entonces, para otra Europa imprescindible, tenemos que juntarnos con los compañeros que han votado a Syriza, que se mueven en Grecia, con los compañeros que están en Francia, con los compañeros que están en Italia, con los compañeros del bloque de izquierda portugués. O sea, nos tenemos que encontrar en Europa todos los que estamos en lo mismo y no estamos consiguiendo encontrarnos. Tarea política urgente. Nos encontremos los europeos que estamos en la misma, porque ya entonces sí seremos multitud. Indudablemente la capacidad política de intervenir será mucho mayor. Claro, ¿cómo se construye esto a nivel europeo? Es algo que cada uno todos los días hace en su espacio un poquito, ¿no? Que nos falte el partido político que se haga cargo de esto, chocolate por la noticia, ¿no? Vale, pero vamos, que en todo caso yo creo que hacer esto hoy entre nosotros nos deja en mejores condiciones que no habiéndolo hecho. Yo venir y estar aquí con vosotros y participar de vuestros problemas, de vuestras inquietudes, de vuestras dudas, saber si se me entiende o no se me entiende, a mí me hace avanzar un paso